Bueno, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Creo que nos saluda a varios, así que disculpen. Después nos podremos despedir mejor. Bueno, como ya saben, estamos en una serie de predicaciones. ¿Aló? Son muy fuerte. Gracias, hermano. Sobre la familia. ¿Cómo se llama la serie? ¿Alguien se acuerda? Escuché por ahí, pero alguien que la sube el video a la red y todo. Se llama Familias del Reino. Y el anterior predicador fue Daniel, y predicó sobre el principio de la armonía familiar, la sumisión mutua. Bueno, a mí hoy día, en esta predicación me tocó un tema, la verdad que es complejo. Yo no lo domino mucho, pero van a saber por qué. Este tema trata sobre la esposa. Y como pueden saber, yo aún no me caso. Soy inexperto en esto, estoy recién aprendiendo cositas sobre cómo llevar una vida matrimonial según lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el título real de esta prédica es El papel de la esposa, sumisión, no esclavitud. Es un tema súper interesante y complejo. Bueno, para iniciar, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias y buscar en Efesios 5. Efesios 5, versículo 21 al 32. Y bueno, esto trata un poco más de lo que es simplemente el sometimiento de la esposa, sino que también vemos la sumisión de la familia completa. ¿Lo tienen? Bueno, está aquí proyectado igual. El 21, y tiene por título, dice: someteos los unos a los otros. Dice: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, su propia carne, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Bueno, esto es algo complejo de entender para nosotros como seres limitados, el cómo poder ser uno, hombre y mujer, esposo y esposa. Sin duda es un gran misterio que el Señor nos tendrá que explicar a futuro también, pues, en la eternidad. Pero leyendo la palabra podemos entender un poco más de lo que el Señor nos está queriendo decir. Bueno, existe un hermoso equilibrio en la forma en que Dios ha diseñado el funcionamiento de la familia. Esposo y esposa son uno. Los hombres pueden tener el papel de la responsabilidad, de la dirección espiritual, pero en muchas maneras la mujer tiene la influencia más poderosa y perdurable en la vida de cada miembro de la familia. Y si no me creen, yo creo que podríamos pensar en algunas pruebas que ya lo evidencian.
Pruebas como, a ver, ¿qué pasa cuando un niño se golpea muy fuerte y llora? ¿A quién recurre? A la mamá. O una mujer adolescente, cuando ya siente cambio en su cuerpo, ya empieza a sangrar, empieza su menstruación, no sabe qué hacer, ¿a quién va a recurrir? A la mamá. O un hombre ya adulto, comprometido, casado, ¿a quién va a recurrir cuando se le pierde algo en el hogar? A su esposa. O cuando está problemado por algo, hay algo que le preocupe en su mente y no puede dormir en la noche, ¿a quién va a recurrir? A su esposa. Yo creo que ahí tienen una gran evidencia de que la mujer tiene una influencia demasiado grande en el hogar y en cada miembro de ese hogar. Bueno, esto es porque Dios no relegó simplemente a la mujer en un papel insignificante, es decir, que no dejó de lado nunca a la mujer, nunca dejó un lugar secundario para ellas. Dios las diseñó para criar y alimentar hijos, de modo que las madres se hacen querer por los hijos e influyen en la familia en una forma que el padre no puede hacerlo. Yo la verdad he tratado de tener una mejor relación con mi papá de la que puedo tener con mi mamá. Y yo creo que resulta imposible. Porque estar al cuidado de una mujer, de tu madre, de tu propia madre, es muy diferente al cuidado que te puede dar un padre. Y eso se ve reflejado en la cotidianidad de una familia. Bueno, también hay cosas que nos pueden parecer muy duras que aparecen en la Biblia hacia las mujeres. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. 1 de Timoteo 2, versículo 11 al 15. Dice, bueno, más que leerlo podemos decir que Pablo prohíbe a las mujeres enseñar o tener autoridad sobre los hombres en la iglesia. Y sin embargo, Pablo reconoce el poder del papel que tienen en el hogar. Y dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Eso dice en 1 Timoteo 2, 11 al 15. Habla sobre el deber de la mujer. Bueno, acá dice que se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Obviamente, él no pudo haber querido decir que el parto es el camino a la salvación, porque yo creo que cualquiera de ustedes, mujeres ya adultas que ya tuvieron hijos, no creen que el hecho por tener un bebé, por traer un hijo o una hija al mundo, ya son salvas. Eso está también muy claro en la Escritura. Bueno, eso violaría claramente la verdad bíblica de que somos salvos por gracia, solo por medio de la fe. Eso también está en Efesios 2, 8 al 9. Lo que Pablo quiso decir es que las mujeres se salvan de la insignificancia y la frustración por su papel en el hogar y la familia. Dios le ha dado una influencia poderosa que equivale a la influencia del liderazgo del esposo. Y en muchas maneras esta influencia excede la del esposo. Quizás ustedes como mujeres, las hermanas presentes, no son todas mujeres las que están aquí, pueden darse cuenta que lo que pueden aportar en su hogar es algo maravilloso, no es cualquier cosa, porque quizá el hombre tiene el deber de liderar, de ser cabeza en el hogar, pero la mujer también es una ayuda idónea para el hombre, para el esposo, quien va guiando, quien le va reconfortando a través de cada dificultad. Bueno, también el apóstol Pablo enfoca que el andar del cristiano en el hogar
el andar del cristiano en la iglesia resulta demasiado fácil. El andar del cristiano en el mundo es un poco más difícil, pero el vivir como cristiano en el hogar es algo mucho más difícil. ¿Y a qué se debe esto? A que en el hogar, ¿cómo nos conocemos? Cada uno ve su carácter, ve más cosas malas porque ahí uno demuestra lo que verdaderamente es. Yo creo que los hijos conocen bien el carácter de sus padres, tanto como el esposo de la esposa y la esposa del esposo y los padres de los hijos. Yo creo que se conocen demasiado bien como para saber que no somos tan santitos. También en Efesios, más adelante, en el capítulo 6, versículo 10, no es necesario que lo busquen, simplemente voy a tocar un tema de ahí. Pablo introduce el tema de la lucha espiritual, que los creyentes tienen que librar día tras día. Y esta lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? ¿Contra qué es? Contra potestades, principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que si hay una institución que el enemigo quiere atacar, es a la familia. Y yo creo que muchos de acá ya lo hemos vivido. Hemos visto cómo el enemigo ha atacado nuestros hogares, ha atacado matrimonios, y es verdaderamente una lucha difícil. Y esto se debe a que si las familias andan mal, todo anda mal. Por eso Satanás ataca tanto la relación del esposo con su esposa, la relación de los padres con sus hijos. Si él logra penetrar allí y hacer daño allí, lo demás será dañado. Es tan importante el núcleo familiar y lo que repercute en la sociedad, que Satanás obviamente va a atacar ahí, porque también repercute en la iglesia, en nuestra vida como miembros. Si un padre está enojado con su hijo y viene a una reunión, ¿no se va a notar? O si un esposo y una esposa vienen enojados a la reunión, ¿también se va a notar? Bueno, eso todo se soluciona con la ayuda del Señor. Bueno, y es por eso que cada miembro de la familia cumpla con el rol que Dios le ha dado. En este caso, el rol de la esposa es de suma importancia para que la familia no sea destruida por Satanás. El deber fundamental de las esposas cristianas es someterse a su marido. Ese es un tema delicado, ¿cierto? Es un tema muy conflictivo, porque pensamos cosas de forma carnal, no de forma espiritual. Pensamos como la gente de este siglo, no pensamos como nuestro Señor quiere que pensemos. El mundo rechaza abiertamente el concepto de sumisión, porque de inmediato lo asocia a una idea de machismo, de abuso, esclavitud, inferioridad o debilidad de carácter. Yo conozco a muchas de mi hermana acá, quizás no en su totalidad, pero estas características yo no las veo en ustedes. Porque someterse a su esposo no quiere decir que refleje esto, una debilidad en su carácter. Al escuchar la frase sumisión de la mujer, muchos piensan de inmediato en una imagen de un cavernícola con un mazo en una mano y en la otra, ¿qué tiene? El cabello de su esposa mientras la arrastra. Esa es una imagen muy de caricatura. Yo la vi mucho en memes o cosas del internet. Y la verdad puede ser gracioso, pero eso no es el plan del Señor para nosotros. No es el plan, no es el diseño que Dios tiene para esposo y esposa en el matrimonio, y mucho menos para la vida en familia. Bueno, la verdadera sumisión no tiene que ver con la esclavitud, no asume la inferioridad de la mujer
la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, iguales en naturaleza. La Biblia se opone tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y honra. Leamos un versículo, vayamos a 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué son las esposas? Coherederas, igual que nosotros, igual que Cristo, el verdadero heredero. ¿Cómo vamos a denigrar los hombres, los esposos, a nuestras mujeres? Bueno, yo todavía no me caso, así que no puedo decirlo tanto. Bueno, este es el valor que Dios le ha dado a las mujeres, a las esposas, de honor y honra, porque son imagen de Cristo, son imagen de Dios y son coherederas juntos con nosotros. Bueno, y es por eso mismo que el Señor nos pide que la tratemos como un vaso más frágil, porque sabemos que las mujeres son diferentes a nosotros. Nosotros podemos quizás ser muy rudos por fuera, por dentro las mujeres saben cómo somos también, pero las mujeres en sí son un poquito más sensibles que nosotros. Así que es necesario que nosotros nos esforcemos como esposos o futuros esposos para darle este lugar de honra, para tratarlas con ternura, con gentileza. Y bueno, quizás yo pensándolo como hombre, como futuro esposo, y veo lo que el Señor ya me encomendó de ser cabeza, el puesto que Él ya me designó, porque yo no lo elegí, porque si me diera a elegir al Señor, quizás yo asumiría un rol que me acomode más a mí, o quizás no algo tan sacrificado como Cristo se sacrificó por su iglesia, ¿no? Porque es mucho lo que le pide el Señor al hombre como cabeza, pero a la mujer tampoco le pide menos. Y la recomendación a las esposas, y más que recomendación, es una orden, porque el Señor lo instauró así, como en el matrimonio, es simplemente obedecer a sus esposos. Y eso puede resultar como algo denigrante, ¿o no?, para las mujeres, pero es mucho más que eso. Bueno, y dice que las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Bueno, la Biblia llama a cada mujer a someterse en particular al liderazgo de su esposo. En otras palabras, la familia misma es el escenario principal en que una mujer piadosa debe cultivar y demostrar la actitud de humildad, servicio y sacrificio que le pide en este versículo 21 de Efesios 5. Y el mandato hacia la esposa es general y amplio, porque acá puede que haya muchas mujeres que están con marido inconverso. Y vaya que es duro, ¿cierto? Bueno, este llamado hacia las mujeres cristianas no se limita a esposas cuyos esposos están cumpliendo su función como cristianos, como hijos de Dios, en obediencia, sino que también se dirige a las esposas con hijos, esposas de líderes de iglesia o incluso a esposas cuyos esposos son creyentes fieles o también personas inconversas.
este mandato no es para mujeres creyentes con esposos creyentes, es para todas las esposas, sin excepción. Así que por eso es muy importante, las que no estén casadas, las que son jovencitas aún, las que todavía no saben con quién estar. Es importante que elijan bien a su futuro esposo. Porque quizás ya no estamos en esta tradición, o quizás sus padres no son cristianos y no se van a preocupar de que su futuro esposo sea alguien que honre al Señor. Por eso ustedes mismas tienen que preocuparse de eso, de buscar un esposo que honre al Señor, un esposo que tenga el mismo yugo. Bueno, y la palabra griega que se ocupa en estos textos bíblicos, la palabra griega de sujetas, me cuesta decirla, no creo que la diga bien, es yupotasso. Creo que el Daniel me puede corregir, pero mejor que no. Bueno, significa ponerse bajo de. Trasciende de la idea de colocarse en un rango más bajo que el de la otra persona. Esta es la misma idea de humildad, mansedumbre y pequeñez que se le pide en Filipenses 2:3, que dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero esto sin descuidar la integridad que el Señor nos da. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nada. El Señor, Cristo es nuestro Señor. Nadie puede enseñorearse de la mujer. Bueno, y como decía, esto no de ningún modo sugiere una inferioridad esencial, tampoco rebaja a la esposa a un estado de segunda categoría en el hogar o en el matrimonio. Habla de clasificación funcional, no de inferioridad de esencia. También podemos observar que la palabra sujeción no es obediencia, es someterse, pero a veces no necesariamente obedecer en todo. Porque yo creo que si ustedes tienen un esposo inconverso, lo que le pida a este esposo no va a agradar siempre al Señor. Por eso es importante que cada mujer refleje a Cristo en su hogar. Una esposa no es una esclava que espera que su esposo se siente en un sillón a dictar órdenes, ¿cierto? Porque hay esposos que son: pásame el control remoto, tráeme algo para beber, prepárame algo para comer. Yo conozco varios así. Yes. Eso mismo. Bueno, el matrimonio es una relación mucho más personal e íntima que eso. No es solamente que la cabeza dé órdenes y la mujer acate cualquier orden. Es una unión, una sociedad, una devoción singular mutua instituida por Dios. No está instituida por nosotros mismos los humanos, porque yo creo que si lo hubiéramos instituido nosotros, cada uno se mandaría como quiere. Quedaría la embarrada en este mundo. Guerra entre hombres y mujeres. Como estos programas de guerra de sexo, hombres contra mujeres, pelean, cosas así. Bueno, en Colosenses 3:18, Pablo también instruye a la esposa a someterse a sus esposos, pero el apóstol añadió una frase breve que irradia luz para las mujeres que quizá están como a regañadientes, no queriendo someterse a sus esposos por cualquier cosa. Pero la palabra lo pide, el Señor lo exige. Y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Entonces, la palabra dice que aunque usted no quiera obedecer, no quiera
hacer la voluntad de Dios en esto. La palabra dice que te conviene. ¿Por qué? El Señor lo sabe. El Señor tiene un plan perfecto, su voluntad es perfecta. Bueno, la palabra traducida conviene significa apropiado, adecuado o correcto. Es una expresión comúnmente usada para algo legal o moralmente. Pablo también parece estar indicando que la dirección del esposo y la sumisión de la esposa son una ley aceptada que prácticamente toda la sociedad humana usa ya. Porque hay gente que no es cristiana, pero aún así se somete a estas leyes que el Señor ya implantó. ¿Y cómo? El Señor lo hace. Bueno, si alguna esposa tiene alguna dificultad en esto, yo lo puedo entender, porque si me dieran este rol, yo no lo podría entender si no comprendo lo que el Señor me quiere hablar a través de su palabra. Porque un rol que parece de segunda categoría, no le podemos tomar el peso si no entendemos lo que el Señor quiere que hagamos. La Biblia es clara y coherente, y cada vez que habla del papel de la esposa, el énfasis es exactamente el mismo. No se trata de alguna opinión privada machista del apóstol Pablo, como algunos han sugerido. Tenemos que recordar que la palabra fue escrita por hombres, pero guiadas por el Espíritu Santo. Es decir, que el verdadero autor de la palabra es Dios. Podemos ver unos versículos rápido sobre esto. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También dice algo parecido, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, todo lo que el Señor permitió en su palabra nos conviene, tanto a hombres como a mujeres, a pesar de que no nos guste el rol que el Señor nos ha dado. La sumisión de la esposa tampoco es un principio poco claro o ambiguo que solo se sugiere vagamente en la Biblia. No es algo que aparece solo una vez en un punto X, sino que se trata constantemente a través del Nuevo Testamento. Todas las escrituras que tocan el tema del papel de la esposa dicen esencialmente lo mismo. Primera de Pedro 3, 1, 2. Ahí el apóstol Pedro lo expresó así: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, para que la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto quiere decir que la conducta de una esposa hacia su esposo tiene peso hacia los demás. Hay testimonio. Uno puede dar un testimonio con su vida matrimonial para que muchos más también puedan creer en el Señor. Porque si alguien de afuera viera que la esposa del pastor, por ejemplo, que es quizás que más es visible a los ojos de la gente de afuera, si no ve una mujer recta y, como dice aquí, casta y respetuosa, ¿qué va a pensar? Que aquí las cosas son igual que afuera, que el Señor no ha hecho ninguna obra acá, en cada uno de nosotros, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, sino que el Señor creó y instauró, es lo mismo que ellos están viviendo, una relación rota, un matrimonio roto, en el cual se pueden permitir los divorcios, se pueden permitir infidelidades, adulterios y muchas cosas más que al Señor obviamente no le agradan.
Bueno, y volviendo a este tema de que el apóstol Pedro también sigue especificando situaciones en las que el esposo incluso no fuera creyente. Habla sobre que por tanto, un pasaje clave de la Biblia que responde a una pregunta que comúnmente escuchan los consejeros matrimoniales. Porque yo me imagino a Jonathan como consejero matrimonial, con una hermana acá, creyente, pero que tiene un esposo inconverso, le dirá muchas cosas malas de él. Que mira, no conoce a mi esposo, ni siquiera es cristiano, no obedece a Dios. ¿Cómo puedo someterme a tal persona? Porque el Señor también es claro en que la mujer y la esposa deben someterse también a su esposo, aunque sea inconverso, aunque sea difícil. Y Pedro le responde que aunque algunos no obedecen la palabra, sujétense de todos modos. Y esto tiene un porqué. Porque no hay excepción para las esposas que estén casadas con esposos incrédulos. Es más lejos de hacer a tales esposas una excepción a la regla. ¿Ustedes creen que es justo que mujeres creyentes que tienen esposos inconversos no acaten la orden del Señor de también someterse a su esposo aunque sean inconversos? No es justo. El Señor te demanda que te sometas de todas formas. Pero como dije, todo esto tiene un porqué. Dice Pedro que usando el ejemplo de la sumisión piadosa puede lograr un matrimonio cristiano. Porque una mujer piadosa que refleja a Cristo, que constantemente está orando por su esposo, aunque sea inconverso, aunque sea un hombre injusto, con la ayuda del Señor puede lograr que este hombre pueda creer en el Señor. Y yo creo que hay muchas mujeres que conocen historias así, de esposos inconversos que al ratito pasan un par de años, ven que su esposa ha cambiado de tal forma, que el Señor ha obrado de tal forma en sus vidas, que también quieren conocer al Señor. Entonces el testimonio de una esposa creyente para un esposo inconverso es de vital importancia. Y si una esposa creyente no se somete a su esposo inconverso, ¿qué va a pensar? ¿Va a pensar que el Señor es un Dios feminista? No, el Señor es justo en todo lo que hace. El Señor hace las cosas con su perfecta voluntad. Así que le insto, hermanas, si ustedes conocen a alguien, una mujer que está pasando por estas dificultades, les pueda reconfortar con esto, porque el Señor tiene promesas y son fieles. El Señor puede hacer una obra maravillosa en hombres que no creen en el Señor, que quizás creen a su manera, que quizás no quieren nada con el Señor, pero el Señor es bueno. El Señor obra de formas que nosotros no comprendemos y con su propia vida, con su propio testimonio, con su obediencia, con su sumisión a su esposo y a Cristo, porque primero se someten a Cristo, pueden lograr que este hombre inconverso también pueda creer en el Señor y pueda salvar su vida. Por eso Pedro afirma que la conducta de la mujer puede ganar al marido para Cristo. ¿No es algo maravilloso? ¿Y qué tipo de conducta es esta? Una conducta casta, respetuosa, en obediencia al Señor. Una vida pura, conjunto con un profundo respeto hacia su esposo. Esta es una esposa piadosa. Bueno, al ser sumisa una esposa creyente, puede tener una influencia más poderosa sobre su esposo incrédulo, de lo que lograría con regaños y sermones. Yo creo que hay muchos esposos aquí o hombres que han visto o han vivido el regaño de su esposa, de su mujer o pareja. Y quizás puede ser algo
cansador para el hombre, algo quizás que mortifica. Yo creo que los hombres pueden entender mejor esta parte. Pero por eso mismo una mujer piadosa, una mujer con una conducta que corresponde a lo que el Señor quiere para ellas, puede ganar la vida de su esposo, con esta sumisión, esta castidad y esta forma respetuosa de actuar. Vayamos a 1 de Timoteo 2, 9 al 10. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10. Y acá habla un poco de las mujeres. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesan piedad. Entonces, ¿qué habla aquí la palabra? Que no sirve de nada lo que una mujer se pueda poner en el exterior, sino importa lo que ella pueda tener en el interior. A veces dicen más bonito, importa la belleza interior, pero tiene que haber un porqué. También en Primera de Pedro 3, del 1 al 2, Primera de Pedro 3, del 1 al 6, podemos también leer los deberes conyugales. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, porque la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué bonito cómo trataba a Sara a Abraham. Lo llamaba Señor. No lo llamaba Señor porque era su dueño, sino por un profundo respeto que sentía hacia él. Y no solamente respeto, sino amor. Bueno, y este pasaje es la respuesta bíblica definitiva a aquellos que afirman que a las mujeres se les restringe automáticamente en su papel dado por Dios como amas de casa. Ay, perdón, me salté un versículo. Ya, ahora sí. Vayamos a Proverbios 31, 10 al 31. Yo creo que esto es algo que muchos han leído. Es increíble cómo el Señor habla sobre la mujer aquí. Yo creo que ningún hombre podría expresar lo que el Señor describe de la mujer aquí. Proverbios 31, 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino,
y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Bueno, leí algo que estaba antes. Bueno, por eso dije que me pasé un versículo. Bueno, este es el pasaje que da respuesta y da dignidad a la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién de los hombres que está aquí no desea tener una mujer virtuosa? Una mujer, una ayuda idónea, que el Señor la guíe y que no obedezca simplemente a su esposo de forma vana, sino que sea obediente al Señor por sobre todo y busque agradar al Señor sometiéndose a su esposo, sometiéndose a Él para buscar agradar al Señor. Y asimismo puede ayudarle a crecer en fe, en sabiduría, cuidando las cuentas del hogar, preocupándose de su familia. Y acá podemos observar que esta cita bíblica empieza reconociendo la rareza de la mujer virtuosa. Su valor es insuperable, dice, pero de ninguna manera se encuentra reprimida o esclavizada debido a sus responsabilidades hogareñas. Porque quizás dice puras cosas del hogar, pero ¿cómo lo hace? De la mejor forma. Literalmente es administradora del hogar, una fuerza positiva y constructiva en la casa y la familia. La mujer virtuosa es confiable. Su esposo puede confiarle su ingreso. Imagínense, ¿cuántos esposos quizás le dan la plata justa a sus mujeres? Porque no pueden quizás confiar en que van a gastar el dinero de la forma correcta. Bueno, en la mujer virtuosa sí pueden confiar. No teme de ella en que derroche los recursos de la familia, pues no solo es ahorrativa, sino que también dedica la vida al bienestar de su esposo. Además de eso, es hacendosa y hábil, trabaja con sus propias manos. No porque su esposo trabaje afuera, ella se queda en el hogar haciendo nada, sino que se esfuerza de igual manera. Este es su pasatiempo, es su alegría, es lo que le gusta hacer. La expresión literalmente significa que ella se alegra de hacer trabajos manuales para su familia. Yo he hecho varios trabajos en mi hogar y es reconfortante. Me imagino cuánto más para una mujer que busca el bienestar de sus hijos, de su esposo, de su hogar completo. Y lejos de sentirse encarcelada por sus deberes hogareños, ella es como nave de mercader que busca oportunidades
Donde quiera que se encuentren, irá a donde tenga que ir para conseguir el mejor precio y los productos o materiales de mayor calidad. Compra lana y lino, que son materias primas, que aplica al uso y a la rueca para hacer hilo. Y con el hilo hace tapices y ropa. Ella sacrifica mucho por su familia, levantándose temprano para prepararles alimentos. En otras palabras, le importa más ellos que su propia comodidad. Yo he podido ver esto en mi madre y en muchas mujeres más aquí presentes. No es perezosa, sino disciplinada y diligente. No solo eso, sino que es sagaz en los negocios. Después de haber manejado bien y con moderación las finanzas del hogar, encuentra un terreno que es una verdadera ganga y lo compra, junto con vides, y planta un viñedo. Ahora tiene un negocio en casa. Ella es fuerte, emprendedora y generosa, y está segura de sí misma, pero su casa sigue siendo su base de operaciones. Esto quiere decir que, hermanas, si ustedes se dedican a su labor como esposa, en su misión, se quedan en su hogar haciendo los quehaceres, preocupándose de su hogar, de su familia, de su esposo, no quiere decir que tienen un rol menor, tienen un rol demasiado importante. ¿Qué pasaría si sacamos a la mujer de esta ecuación? Yo creo que la casa se derrumba por completo. Cuando no hay una mujer en el hogar, muchos dicen que no hay alegría en él, no hay un orden, no hay amor. Bueno, aquí podemos ver que el hogar es donde la verdadera mujer piadosa florece. Y no porque el hombre la mantenga encerrada ahí, sino porque el Señor le dio un rol fundamental, un rol que quizás es mucho más importante de lo que puede hacer un hombre. Allí es donde una mujer puede encontrar alegría, en donde ejerce su influencia más importante. Porque también podemos ver en el mundo esta caricatura de ama de casa, ataviada con bata y descalza. La mujer no es frágil, ni autoindulgente, no es materialista o egocéntrica, no se muestra insegura o ensimismada. Es equilibrada y llena de energía, sabia y amable en lo que dice. Está atenta a su hogar y busca con diligencia el bienestar para los suyos. Ella es una de las razones principales para que el éxito y la buena reputación de su marido. Es importante cómo la mujer trata en público a su esposo, ¿no? Porque muchos pueden ver que ese hombre no tiene autoridad, ese hombre quizá puede cualquiera pasarlo a llevar. Pero cuando la mujer le da la autoridad a su esposo, cambia la cosa. Me gusta esa parte cuando dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Quién no puede levantarse un día en la mañana y poder ver a su madre y no decir eso, sabiendo el sacrificio que ha hecho por su hogar? Bueno, y quizá a ustedes les pueda parecer poco como mujer, o a los hombres, pero esto es un rol fundamental. Y si ustedes viven una vida sin una esposa así, una esposa que se preocupa de su hogar, de su esposo, de sus hijos, yo creo que habría mucha perdición en las familias, mucha perdición en la iglesia, en las naciones, en las sociedades.
Porque una mujer que no cumple su rol en el hogar, en el matrimonio, puede producir quizás que una familia sea destruida. También hay un versículo muy bonito, muy importante, que le da lugar a las mujeres o esposas mayores. Quizás algunas ya son viudas, pero tienen mucha experiencia sobre el matrimonio. Y acá hay muchas mujeres jóvenes que aún no se han casado, o mujeres jóvenes que se casaron, pero llevan poco tiempo, y quizás se les ha hecho difícil una vida matrimonial. Acá hay una cita bíblica muy bonita en la que ustedes mismas pueden ayudarse la una a la otra. Vayamos a Tito 2, versículo 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Y habla sobre la actitud que deben tener las mujeres mayores, quizás con más experiencia en el matrimonio. Porque hablamos mucho también sobre el testimonio que uno puede dar a los demás. Dice, las ancianas, no se lo tomen tan literal, sino las mujeres que ya tienen más experiencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Importante lo que el Señor nos quiere entregar. Quizá no soy el más apropiado para predicar sobre este tema, ya que me falta aprender mucho sobre una vida matrimonial, sobre la mujer, sobre lo que es una esposa, ya prontamente, si el Señor lo permite. Y yo creo que es algo que debemos estudiar más, es algo que debemos buscar más en la palabra, el querer ser lo que el Señor quiere en nosotros. Si el Señor nos dio roles, para respetarlo. Si nos dio quizá un rol que no nos gusta, bueno, es una prueba de obediencia, ¿o no? Si creemos en el Señor, en que Él es soberano, en que Él es justo y que todas las cosas las hace con un propósito, debemos creer en que estos roles son por algo, no son porque sí. La influencia del esposo y la esposa en la familia son verdaderamente importantes. Quizás son cosas muy diferentes, pero está en verdaderamente agradar al Señor en lo que nos ha dejado, el poder gozarnos en eso también, en que el Señor nos dio un rol importante a cada uno de nosotros, a hijos, a esposas, a padres, a esposos, que no podemos dejar de lado si el Señor nos lo ha encomendado. Vamos a orar.